señor presidente del gobierno, ¿cómo ha previsto el gobierno de Aragón impulsar el proyecto del área logística Finca Medio Somontano Vitera, integrándola en Aragón Plataforma Logística? Gracias, señor presidente. Tiene la palabra. Yo hablaba de ese proyecto lo vamos a tratar con uno de los intereses de lo que le trata el gobierno. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor presidente. Efectivamente, cuando hablamos de logística, no es un proyecto ni de este gobierno ni del anterior. Es un proyecto global de Aragón al que todo el gobierno, pasado y presente y futuro, tiene que prestarle la atención que merece. Y aquel Aragón logístico que hablábamos en el año 2005 se ha pasado al Aragón Plataforma Logística y han pasado muchas cosas. Exitosas que han pasado han sido cosas buenas y positivas para los aragoneses y para Aragón. Aquel proyecto de la creación de la plataforma logística de Zaragoza del 2001, la declaración del 2004 del proyecto supermunicipal interior, desde 2006 en Huesca, del 2005 en Zaragoza, dieron lugar a un proyecto estratégico global de la comunidad autónoma de Aragón que trasciende más allá de lo que son nuestras propias fronteras aragonesas. Me refiero a este proyecto en concreto porque en los otros proyectos, señor presidente, ha sido la iniciativa pública. La iniciativa pública la que tiró hacia adelante con esos proyectos, implicando recursos, en los consejos de administración, implicando a entidades aragonesas, como ustedes saben, incluso a un estatal, y territorial, y creo que en este caso de la plataforma de la logística de Somontano, Finca Medio y Vitera, precisa una atención especial del gobierno de Aragón. En primer lugar, porque estamos hablando de un área de mucho interés. Sabe usted que aunque son 70.000 habitantes, el peso del PIB de la industria de todo tipo, química, metalúrgica, agroalimentaria, la dinámica, porque son las comarcas, tres comarcas muy dinámicas de la comunidad autónoma, muy conectadas, desde la finca con Monegros, la dinámica de la actividad comarcal, la actividad también de las organizaciones empresariales y sindicales, es decir, que esas comarcas realizan un interés especial. Es verdad que en el gobierno anterior se trazó el internacional un proyecto para potenciar el área logística donde no se llegaron a definir inversiones porque efectivamente hay unos polígonos industriales en Balasco, hay polígonos industriales en Monzón, hay polígonos industriales en La Vitera, en Pineza, y hay dotación de suelo industrial. En segundo lugar, hay gas, hay un gasoducto, en tercer lugar, hay infraestructuras también eléctricas adecuadas para potenciar esos desarrollos y por eso nunca se ha planteado ese proyecto como un proyecto que es nuevo como lo fueron las plataformas logísticas de Teruel, como usted sabe, de Fraga, de Zaragoza, de Huesca. Por eso yo requiero la atención del gobierno porque en este proyecto quizá definiendo las actuaciones, tratando un horizonte a medio y largo plazo, atendiendo las carencias que hay en algunas cuestiones, en los polígonos, en las cuestiones también de alguna infraestructura, podemos hacer otro conglomerado para sumar al potencial logístico de la ONU. Pero no pensando a corto plazo. Imagínese usted lo que decían de la plataforma logística de Teruel. Yo tengo algunas cosas para ver a lo largo de Teruel, que se hablaba de que se iba a hacer no sé qué. Pues ahí están los proyectos consolidados, algunos que estuvimos ahí empujando. Mire, yo a largo plazo, nadie en Aragón pensaría lo que se pensaba que iban a hacer las plataformas logísticas en el 2001 cuando se lanzó el proyecto de Pisa. Nadie. Ahí están los datos de empleo, de empresas que van a venir. Es verdad que todas no van a la misma velocidad, pero desde luego hay futuro. ¿Por qué? Porque yo pido que su gobierno se implique, le incluyan a la plataforma logística, se definan un horizonte plurianual de inversiones pensando en la maximización del amparo. Usted sabe muy bien que hasta ahora le falta esa travesía contra el primero que tenemos que defender y si tenemos la estructura logística que tenemos hoy, si la reforzamos con
la puerta